Al principio, nadie lo notó. Era solo un hombre más, caminando descalzo por el borde de la autopista. Aquel tramo de concreto ardiente no era lugar para alguien así. Sin mochila, sin teléfono, sin prisa. Los autos pasaban a su lado a toda velocidad. Algunos lo esquivaban, otros apenas lo miraban, pero él seguía, paso a paso, como si el ruido del mundo no lo tocara, hasta que alguien bajó la velocidad. Lo miró mejor y sintió algo extraño. No era miedo, no era curiosidad, era una especie de paz, profunda, antigua, como si los ojos de aquel hombre contuvieran siglos de compasión y verdad. Entonces alguien más grabó un video, y luego otro. En cuestión de horas, su imagen empezó a circular en redes sociales. Algunos decían que era un artista, otros que estaba loco, pero hubo quienes afirmaron algo más, algo que no se podía explicar. Yo lo vi, y sentí que mi alma se detuvo. Lo más sorprendente no fue que caminara, sino lo que decía mientras lo hacía. No gritaba, no pedía nada, solo hablaba, y los que lograron escucharlo, jamás volvieron a ser los mismos. Mientras caminaba junto al carril de emergencia, su voz flotaba en el aire, suave pero firme, como si el ruido de los autos no pudiera competir con lo que él tenía que decir. La gente corre como si supiera a dónde va, pero pocos realmente lo saben, dijo, mirando al frente, sin detenerse. Un hombre que pasaba en su coche redujo la velocidad. Se quedó observando. Días después, en una entrevista, lo dijo con voz temblorosa. Yo no sé cómo explicarlo, pero cuando lo vi, me sentí visto. No por él, por Dios. Alguien más, una joven que grababa desde la ventana de un autobús, captó el momento exacto en que él se detuvo junto a un anciano sentado en el suelo, al pie del muro de contención. Nadie nunca había notado a ese hombre mayor. Nadie, hasta que Jesús se agachó, le tomó las manos, y le dijo, «No estás olvidado. Yo te vi antes que el mundo te ignorara». El video se volvió viral, pero no por espectáculo, sino por el silencio que provocó. Miles lo compartieron, no con emojis ni frases comunes, sino con lágrimas en los ojos. Gente que no creía en nada, gente rota, gente fría, todos sentían lo mismo. Algo en su presencia desarmaba cualquier resistencia. En otro tramo de la autopista, cuando el sol ya estaba alto y el calor era abrasador, una mujer detuvo su auto y se acercó. Lloraba, no por tristeza, sino por algo que no sabía poner en palabras. Le preguntó por qué caminaba. Él le respondió con calma, «Porque ustedes olvidaron cómo se camina sin miedo». Ese día, no hubo milagros de espectáculo. No convirtió agua en vino. No sanó cuerpos con un toque, pero sanó almas con palabras. Se acercó a un adolescente sentado solo en una parada, los audífonos puestos, mirada perdida. Jesús no le habló directamente, solo se sentó a su lado. El joven, sin saber por qué, se quitó los audífonos. «¿Tú también te sientes vacío, a pesar de tenerlo todo en tu celular?», le preguntó Jesús sin mirarlo. El chico rompió a llorar. Otro momento quedó grabado desde el interior de un tráiler. El conductor, al pasar lentamente junto a él, bajó la ventana. Jesús, sin mirar, dijo en voz alta, «No eres lo que los demás dijeron de ti. Eres lo que yo veo cuando te miro, alguien digno de amor». Historias como estas empezaron a multiplicarse. Nadie sabía de dónde había venido, ni hacia dónde iba. Solo caminaba, a veces por el carril lateral, a veces por el pasto, pero siempre con un propósito invisible. Una familia que había estado discutiendo dentro de su auto se detuvo tras verlo. El padre bajó, confundido. Jesús solo lo miró y dijo, «Puedes tener razón, y aún así herir. El amor no busca ganar discusiones, busca sanar corazones». El hombre no dijo nada. Subió de nuevo al auto y pidió perdón a su esposa. Las noticias no sabían cómo abordarlo. Unos lo llamaban fenómeno social, otros, una ilusión colectiva. Pero había algo que no podía negar. Donde él pasaba, algo cambiaba. Los autos bajaban la velocidad. La gente comenzaba a bajarse, a hablar entre ellos, a llorar, a abrazarse, a pensar. Como si la autopista, por un día, dejara de ser solo un camino y se convirtiera en un altar. Y entonces, como vino, se fue. Sin anuncios, sin destino marcado. Solo desapareció en el horizonte, pero dejó huellas. No en el concreto, sino en la conciencia de miles que, por un instante, recordaron lo que era detenerse, mirar,
sentir, vivir. Dicen que aún lo ven en otras partes, que aparece donde menos lo esperan, en calles rotas, en hospitales, en avenidas oscuras, y que cada vez que habla, toca algo que no sabías que estaba herido. No lleva pancartas, no pide seguidores, no busca cámaras, solo camina. Y si tienes la bendición de encontrarlo, prepárate para que algo en ti cambie para siempre. Porque no vino a caminar por autopistas, vino a caminar por corazones. Después de ese día, algo quedó en el aire. No era solo el recuerdo, era una inquietud, como si cada persona que lo vio sintiera que, en algún momento, tendría que volver a encontrárselo, pero no en la autopista, sino dentro de sí misma. Los testimonios siguieron llegando. Personas que no se conocían entre sí, de diferentes edades y ciudades, contaban historias similares. Jesús apareciendo en medio del tráfico. Jesús sentándose junto a ellos en un momento de desesperación. Jesús cruzando un puente peatonal cuando más necesitaban una señal. Una mujer de mediana edad relató que, mientras esperaba la grúa tras un accidente leve, lo vio acercarse caminando tranquilamente. Ella estaba frustrada, cansada, al borde del colapso. Él se acercó y le dijo: a veces es necesario detenerte para recordar que no controlas todo, pero yo sí estoy contigo en todo. No hubo sermón, solo eso, pero fue suficiente para que algo dentro de ella se quebrara y empezara a sanar. Un niño de 10 años le preguntó si era famoso. Jesús se agachó a su altura, sonrió y le dijo: no vine para ser famoso, vine porque tú eres importante. Y ese niño, que había crecido sintiéndose ignorado por sus propios padres, empezó a hablar más, a sonreír más, a creer más. Un taxista contó que lo recogió sin saber quién era. Solo quería llevarlo a algún sitio, dijo. Durante el trayecto, Jesús solo le hizo una pregunta: ¿a cuántas personas llevas todos los días sin realmente verlas? El taxista no supo qué decir. Desde entonces, cada vez que un pasajero sube a su auto, lo mira a los ojos y le pregunta cómo está, como si en cada rostro pudiera volver a encontrarse con él. El mundo no volvió a ser igual. No porque hubo un milagro televisado, no porque descendiera fuego del cielo, sino porque, por un momento, lo invisible se volvió imposible de ignorar. Jesús no venía con una agenda, no buscaba fundar una nueva religión, ni debatir teología en redes sociales. Solo caminaba, con los pies sobre el asfalto, y el corazón completamente entregado. Muchos esperaban que dijera cosas difíciles, profecías, advertencias. Pero lo que más repetía era simple, profundo y devastadoramente cierto. Ama, escucha, perdona, comienza de nuevo. Y luego, como si supiera que ya era hora, desaparecía de la vista. No porque se escondiera, sino porque, tal vez, había sembrado lo necesario. Hasta hoy, algunos afirman haberlo visto en la banqueta frente al hospital donde murió su madre. Otros, sentado junto a ellos en el andén de una estación vacía. Y hay quienes dicen que no lo han visto físicamente, pero desde entonces, cada vez que caminan solos, sienten que alguien los acompaña. Nadie sabe cuándo fue la última vez que apareció en la autopista. Tal vez no importa. Tal vez porque ahora entendemos que no se trataba del lugar, ni del momento, sino del mensaje. Y ese mensaje quedó grabado no en piedra, sino en carne, en el alma de cada persona que, aunque fuera por un instante, lo vio caminar con ellos. Y tú, que estás escuchando esta historia, no estás fuera de ella, porque si alguna vez te sentiste solo en medio del ruido, si alguna vez pensaste que nadie te veía en la velocidad de este mundo, si alguna vez quisiste que alguien te hablara al corazón, sin juicio, sin condición, entonces, sí, Él también estaba caminando por ti. Y tal vez, en lo más profundo de tu alma, lo sabes. Porque desde entonces, algo en ti también empezó a caminar diferente. Pasaron los días y luego semanas. La historia empezó a apagarse en los titulares, como pasa con todo, pero no en los corazones. La gente seguía recordando, seguía preguntándose, ¿por qué apareció ahí, justo en ese lugar, en ese momento? Y poco a poco, la respuesta empezó a revelarse, no en voz alta, sino en sus propias vidas. Una madre que había perdido la fe volvió a hablar con su hija. Un hombre al borde del suicidio decidió quedarse un día más. Un joven adicto se miró al espejo y, por primera vez, no sintió vergüenza, sino esperanza. Jesús no había dado órdenes, no había dejado instrucciones,
Solo había dejado algo en cada persona. Una inquietud, una chispa, un llamado silencioso. A veces eso era suficiente para cambiarlo todo. Un testimonio estremecedor vino de un paramédico. Lo contó frente a una cámara, con los ojos húmedos. Dijo que una noche, después de un accidente grave, cuando todo parecía perdido, escuchó una voz en medio del caos. No de gritos, una voz calma, como un susurro. Hazlo con amor. Aun si no puede salvar el cuerpo, salva su dignidad. Nunca supo de dónde vino. Nadie más la oyó. Pero desde entonces, cada vez que toca a un paciente, lo hace con reverencia. Porque, según sus palabras, desde que lo vi, entendí que no estoy solo y que lo que hago importa, incluso cuando nadie lo nota. También hubo silencio. Muchos no hablaron de lo que vieron. No por miedo, sino porque no encontraban palabras. Como si sus corazones hubieran sido tocados por algo más grande que su comprensión. En el fondo, sabían que no se trataba de un espectáculo. No era para las redes, ni para los noticieros. Era algo eterno. Algunos pastores y líderes religiosos discutieron su aparición. Otros simplemente callaron y dejaron que Dios siguiera hablando a través del testimonio. Una noche, en una ciudad distinta, un indigente dormía bajo un puente. El frío era insoportable. Según él, alguien se sentó a su lado y le ofreció una manta. No vio su rostro, pero recuerda lo que le dijo. Tú también fuiste creado a imagen de Dios. No por lo que tienes, sino por lo que eres. A la mañana siguiente, el hombre fue encontrado abrazando la manta, llorando. No por el frío, sino porque por primera vez en muchos años, alguien le había dicho que valía. El mensaje de Jesús no viajaba por medios tradicionales. No había campañas, ni anuncios, ni plataformas. Solo presencia. Y esa presencia hablaba más fuerte que 1000 sermones. Cientos de personas comenzaron a escribir cartas, no para enviarlas, sino para vaciar su alma. Cartas a padres ausentes, a hijos distantes, a Dios. Y en cada línea se repetía lo mismo. No sé cómo explicarlo, pero desde que lo vi, algo en mí despertó. Un profesor de filosofía, escéptico toda su vida, escribió en un artículo: creí que tenía todas las respuestas, hasta que vi al hombre caminando en silencio. Y su silencio me dijo más que toda mi lógica. Y es que esa fue la esencia de su paso por la autopista. No fue un milagro espectacular. No fue una revelación violenta. Fue la interrupción suave de lo eterno. En medio del ruido del mundo, Jesús no dejó un templo. No fundó una iglesia de concreto. Dejó algo mucho más real. Un eco en el alma humana que aún resuena. Y ahora, cuando alguien frena por ayudar a otro, cuando alguien llama para pedir perdón, cuando alguien decide quedarse un día más, aunque el dolor sea grande, en ese momento, él vuelve a caminar por la autopista, porque su viaje nunca terminó. Sigue, en cada acto de compasión, en cada palabra que sana, en cada decisión de amar, aunque cueste. Y tal vez, algún día, si estás lo suficientemente atento, lo veas pasar de nuevo por tu vida, no con túnica, no descalzo, sino en la forma de un abrazo que no esperabas, de una verdad que necesitabas, o de una mirada que, sin decir nada, te diga: te he visto, nunca estuviste solo. Y tú, si Jesús caminara hoy a tu lado en la autopista de tu vida, ¿qué crees que te diría? Déjalo en los comentarios. Tal vez alguien más necesite leerlo. Un joven repartidor contó que lo vio una tarde mientras esperaba que cambiara el semáforo. Estaba cansado. Su espalda dolía. Su moto tenía un fallo que no podía arreglar. Pensaba en rendirse. Jesús cruzó frente a él, sin prisa. Se giró por un momento y dijo: no eres invisible. Tu esfuerzo no pasa desapercibido para el cielo. El joven lloró sin entender por qué. No era tristeza, era alivio. Fue como si alguien me hubiera sostenido el alma por unos segundos, escribió más tarde. También hubo encuentros que nadie filmó. Ni fotos, ni testigos. Solo relatos que empezaron a llenar cafés, iglesias, plazas, conversaciones en familia. Una mujer que llevaba años sin hablar con su madre decidió llamarla. No por una campaña de reconciliación, sino porque, una mañana, mientras caminaba al trabajo, juró haber visto a Jesús del otro lado de la calle. No dijo nada, solo la miró, y en esa mirada, ella entendió. Aún estás a tiempo. Un artista callejero, que solía cantar en los vagones del metro, dijo que una vez Jesús se sentó frente a él,
Lo escuchó tocar toda una canción, y al final, sin aplaudir, le dijo: sigue compartiendo tu don. Nunca sabes a quién estás sosteniendo sin saberlo. A partir de ese día, el hombre dejó de cantar por monedas, y empezó a cantar con propósito. En una ocasión, se dice que Jesús se detuvo junto a un cartel donde alguien había escrito con aerosol: Dios me falló. Lo leyó en silencio, sin rabia, sin juicio. Sacó un marcador negro del suelo, y debajo, escribió: yo nunca me fui. Ese mensaje se volvió símbolo. Empezó a replicarse en diferentes ciudades, en muros, en libretas, en notas anónimas. Yo nunca me fui. Frase corta, pero cargada de algo imposible de ignorar. Y así, con cada paso que daba, no solo se movía él. También lo hacía el corazón de un mundo que había olvidado cómo sentir. Las redes sociales empezaron a llenarse de testimonios. Ya no eran virales por morbo, ni por polémica. Eran historias humanas, reales, que tocaban una fibra antigua. La necesidad de ser vistos, de ser escuchados, de saber que no estamos solos. Jesús no necesitó una plataforma, porque su presencia era el mensaje, y su andar, una predicación silenciosa que desarmaba corazas. Un conductor de autobús lo describió así: no era que caminara despacio, es que su paso obligaba al mundo a detenerse. Y quizás, de eso se trataba todo, de detenernos, de mirar, de recordar que debajo del concreto, de la prisa, de la rutina, sigue latiendo una necesidad: ser encontrados, ser amados, ser restaurados. Desde aquel día, nadie supo dónde iba, pero muchos empezaron a preguntarse algo más importante: ¿y si ya no se trata de seguirlo con los pies, sino con la vida? Porque Él no vino a impresionar, vino a enseñarnos a caminar distinto. Y tal vez, en este mismo momento, mientras tú estás viendo esto, mientras respiras, Él ya está cerca. Tal vez no en una autopista, tal vez no con túnica ni barba, pero tal vez en una decisión que debes tomar, en alguien que necesitas perdonar, en una herida que debes dejar que sane, o en ese silencio que llevas dentro, y que al fin estás listo para dejar hablar. Y si te preguntas si esto es real, mira tu historia, mira lo que ha despertado en ti. Esa parte que pensabas dormida, olvidada, apagada, pero que hoy vuelve a encenderse. Un hombre mayor, jubilado, contó que todos los días se sentaba frente a la ventana a ver el mismo tramo de carretera, esperando volver a verlo. Su esposa le decía que perdía el tiempo, pero él, tranquilo, respondía: tal vez no estoy esperando verlo a él. Tal vez estoy esperando volver a ver la vida como cuando lo vi. Y eso es lo que empezó a pasarle a muchos. No se trataba de la figura física, se trataba de la mirada, de la forma en que, tras encontrarse con Jesús, ya no podían ver al mundo igual. Un adolescente que antes caminaba mirando el suelo empezó a levantar la vista. Una mujer que odiaba su reflejo volvió a mirarse con ternura. Un joven ateo, que jamás pisó una iglesia, se encontró ayudando a ancianos a cruzar la calle sin saber por qué. El cambio era real, silencioso, profundo, contagioso. No eran milagros como los de antes. Eran milagros modernos, pequeños, poderosos. Perdonar una traición, rescatar una amistad, volver a creer en alguien, volver a creer en uno mismo. Algunos afirmaban que Jesús había dicho antes de desaparecer: ahora tú caminas. Donde pongas tus pies con amor, ahí estaré. Esa frase se volvió una especie de código entre quienes lo habían visto. Como si caminar con amor, con compasión, con valentía, fuera la nueva forma de predicar. Y entonces pasó algo inesperado. Empezaron a aparecer otros caminantes. No eran él, pero caminaban con la misma calma, con la misma intención. Gente común, de todas las edades, que salía a andar por la ciudad sin rumbo, solo con el deseo de estar presentes, escuchar, consolar. Un hombre en silla de ruedas repartía notas que decían: Dios también pasa por aquí. Una niña de 9 años pintaba piedras con mensajes como: no tengas miedo, Él sigue cerca. Un músico callejero cambió su repertorio y comenzó a tocar canciones que hablaban de fe, de esperanza, de reencuentro. Y así, poco a poco, una ciudad que corría sin sentido empezó a caminar distinto. No porque todo se hubiera arreglado, sino porque algo se había despertado. Ya no era necesario que Jesús estuviera físicamente allí. Ahora vivía en la pausa que alguien hace para escuchar, en el abrazo que se da sin pedir nada a cambio,
En el silencio compartido entre dos personas rotas que, al mirarse, se reconocen humanos. Porque al final, la mayor enseñanza de su paso por la autopista no fue una frase, ni un gesto, ni un milagro. Fue esto, que incluso en el lugar más ruidoso, más caótico, más indiferente, aún es posible que Dios camine con nosotros. Y que cuando lo hace, no necesita aplausos. Solo necesita que estemos dispuestos a mirar. Así que si alguna vez, en medio del tráfico, del ruido, del cansancio, sientes que algo en ti se detiene, respira, se quiebra o se enciende, no lo ignores. Tal vez sea Él, una vez más, caminando por ti. ¿No será que ya lo viste pasar y ahora te toca a ti caminar?